Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Por la información que nos han hecho llegar los colectivos que se dedican a este tipo de análisis, sabemos que más de 300 menores de 12 años fueron detectados en el interior de vehículos sin usar las obligatorias sirietas o sistemas de retención infantil que deben equipar los vehículos en los que viajen. Es más, por si le faltaba alguna guinda a este pastel, 105 de ellos ocupaban el asiento delantero y el resto en los asientos traseros, es decir, que 105 viajaban en el asiento de la muerte, que es como mejor se define y conoce entre los usuarios al asiento que está justo al lado del conductor. En este caso concreto se incumplen dos de los mandatos incluidos en las normas vigentes, que no pueden viajar sin sistema de retención y mucho menos en el asiento delantero. Sin embargo, ya ven, lo de observar a un adulto con un niño en el asiento de al lado es de lo más normal. Lo extraño de este asunto es lo que nosotros entendemos que podamos ver o observar a lo largo de la dinámica habitual en la que se desenvuelven algunos conductores, que lo podemos comprobar a diario en situación o momentos muy concretos, ya que coincide especialmente con la entrada y salida de los centros escolares. De ahí que echemos de menos un dispositivo policial que controle estos despropósitos, recordando a los responsables, padres y agentes, que los niños, los menores, no tienen capacidad ni conocimiento para defenderse de semejante barbaridad, y que somos los adultos, y más los que tienen autoridad para ello, los obligados a defenderlos antes de que sufran un accidente y tengamos que lamentar las consecuencias. Si se tratara de algo excepcional, por supuesto que no incidiríamos en su control, pero es que es todo lo contrario, es decir, que son mayoría los padres o tutores que van acompañados de menores sentados en el asiento del acompañante. Como hemos dicho, es labor ineludible por parte de los agentes locales observar este tipo de excesos, fundamentalmente porque la contrastada experiencia que existe alrededor de esta incongruencia confirma que el menor está expuesto a sufrir un accidente de consecuencias imprevisibles. Para empezar, porque viaja sin cinturón. Segundo, porque lo hace en un asiento que es el que recibe el impacto del vehículo que viene por la derecha a la que no se le ha cedido el paso. Y tercero, porque en caso de saltar el airbag, el daño que le infringe puede ser muy importante. Lo extraño es que los adultos que conducen no sean conscientes de esta realidad y lo que puede devenir sobre el menor en caso de que tenga un encontronazo con otro vehículo. De hecho, la mayoría de los accidentes que se contabilizan por esta causa se deben a frenadas imprevistas, es decir, que al menor, al no estar sujeto a nada, sale despedido hacia la guantera del vehículo produciéndole heridas de consideración. Y sí, como suena, el agente local que asista al accidentado una vez haya confeccionado el correspondiente atestado está en la obligación de denunciar al conductor por permitir que un menor ocupara ese asiento, además de asumir la totalidad de las responsabilidades que se originen como consecuencia del accidente. Por lo tanto, y sobre todo por evitar que se genere tanto peligro alrededor de un menor, el conductor no permitirá en ningún caso esta peligrosa anomalía, y no importa que el niño o la niña monte en cólera porque le gusta viajar en ese lugar, porque no será posible. Entre nosotros, lo de ver a un menor en ese asiento está por completo normalizado, siendo aceptado por los mayores y a veces hasta policía local. Así las cosas, de lo que se trata es de conocer al que se colocará el cascabel o el que le acabará colocando el cascabel al gato. Gracias, buenas tardes y hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana! Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar.
¿Qué tal? Gracias por estar ahí. Es tiempo para la información en Radio Andújar. Hoy vamos a abrir hablando del Pleno de la Corporación Municipal correspondiente al mes de noviembre. Unas pinceladas porque iremos desglosando los asuntos que a nuestro juicio fueron destacados de una sesión plenaria donde había asuntos de trámite que ya vienen dictaminados de sus comisiones informativas pertinentes, pero que tienen que pasar por pleno, y otros que significa, escenificar posturas en común en asuntos como, por ejemplo, el posicionamiento ante el Día de la Discapacidad, que se va a conmemorar el día 3, o el posicionamiento de la corporación en torno a la violencia de género, que se conmemoró hace algunos días. Nosotros vamos a destacar para este informativo algunos asuntos nada más, como por ejemplo el expediente de modificación de crédito extraordinario que se aprobaba para remodelar la plaza del camping por un importe de 333.321 euros y que va a proceder de dar de baja partidas que se estaban destinadas a proyectos contemplados en el presupuesto de 2025. Es decir, se dan unas partidas de baja para ese dinero utilizarlo para la remodelación de la plaza del camping. Aseguraba el concejal de Economía, señor Fernández, que las partidas que se dan de baja ahora se van a dar de alta en los presupuestos de 2026. Es importante destacar que muchas de esas inversiones que ahora se dan de baja se incorporarán sin ningún tipo de problema al presupuesto del próximo año 2026. Por ejemplo, la cubrición del patio de los niños Don Gómez, las diversas inversiones en el área de seguridad ciudadana, el alumbrado público en el camino de la isla, las instalaciones eléctricas en Colón para los eventos, el reacondicionamiento de la feria o, por ejemplo, el equipamiento e instalaciones del Encilarejo. Partidas que se dan de baja, pero que decía el concejal señor Fernández que se vuelven a dar de alta en los presupuestos de 2026 para su ejecución. Declaraciones que chocaron con las que sobre el mismo asunto hizo el alcalde al referirse a estas partidas, diciendo que la mayoría estaban ejecutadas. El hacerlo ahora es porque estas partidas casi todas ya se han ejecutado. El hacerlo ahora es porque hay que crear una partida para encargar la redacción del proyecto de la reforma integral de la plaza del camping. Si no se hace ahora, no se puede encargar. Si nos esperamos al año que viene, el préstamo de inversiones está para mayo, con lo cual hemos perdido casi medio año. De ahí la premura de hacerlo. Luego no es falta de gestión, es planificación. Y como en todas las sesiones plenarias se pronuncian los partidos con representación municipal. Andalucía por sí acusaba al equipo de gobierno de no saber gestionar, porque dice, ustedes mismos hacen unas partidas y ustedes mismos dan de baja sus partidas. El Partido Socialista considera positivo las acciones para transformar la ciudad y sus parques, por lo tanto lo iban a aprobar, pero dice que no sabían si esos 333.000 euros eran para remodelar la plaza o para pagar el monumento que para el 8º centenario se va a colocar aquí. Le recordaría al señor Vázquez, el concejal señor Fernández, que era para remodelar la plaza, porque para comprar el monumento ya se hizo otro pleno en el verano y se aprobó la partida. Por su parte, Izquierda Unida, Podemos diría que es importante remodelar plazas y parques y por lo tanto iban a dar su voto favorable, como así fue. Salió adelante con los votos del Partido Popular, del Partido Socialista e Izquierda Unida y los votos en contra de Andalucía por sí. El otro punto que también vamos a destacar era la otra modificación de crédito por valor de 3.465 euros para pagar a la empresa de caza Sierra de Huelva la carne que suministró para la feria de la carne de monte del año pasado aquí en Andújar, asunto que originó la anécdota del Pleno. Y es que Izquierda Unida Podemos recriminaba al equipo de gobierno que se compre carne de caza a una empresa de Huelva para la feria de la carne de Andújar, a lo que el equipo de gobierno, en este caso el señor Fernández, le respondería que es una empresa de Andújar, pero que tiene el domicilio fiscal fuera. Vamos a dejar las cosas claras. Señor Casalilla, yo entiendo casi seguro que a lo mejor el domicilio social de la empresa es Huelva, casi seguro, ¿no? Porque lo dice la denominación, pero casi seguro que la carne de aquí, sí seguro. Hay empresas que tienen su centro comercial aquí en Andújar, aunque tiene el domicilio social fuera de Andújar. ¿Por qué no lo ve usted desde esa perspectiva? Yo creo que es así, señor Casalilla.
Al final supimos que la empresa Caza Sierra de Huelva se trata en realidad de la antigua empresa Monterías Cencerra, que ha cambiado de nombre y de domicilio fiscal. Algo que protagonizó, como les decíamos, la anécdota de la noche, con la contestación del portavoz de Izquierda Unida Podemos, que recordó al equipo de gobierno lo que al respecto de una situación similar hizo el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Yo es que seguía el criterio que seguían ustedes en la oposición. Yo recuerdo al señor Carmona, una empresa muy famosa de seguridad que tenía su domicilio social en Murcia. Se ríe porque se acuerda, que tengo buena memoria. Las veces que me dijo usted que contratábamos una empresa con domicilio social en Murcia, cuando sabía perfectamente que todos los trabajadores, las trabajadoras de esa empresa eran de la ciudad de Andújar. Aún así, yo le voy a dar un voto de confianza al responsable del área económica y creeré que el venado que llegó a esta tierra fue de nuestro parque natural. Pero inténtelo que la próxima vez sea de una empresa con domicilio social un poquito más cercano, que no tengamos que ir a Huelva. En fin, fue también asunto de pleno, como les decíamos antes, declaraciones institucionales para conmemorar, por ejemplo, el Día de la Discapacidad o mostrar la repulsa a la violencia de género. Y precisamente sobre discapacidad habló ayer en rueda de prensa el concejal Manuel González. En rueda de prensa, el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel González Mezquita, ha presentado las actividades que se van a realizar con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que será el próximo 3 de diciembre. Mezquita ha destacado que este año el cartel ha sido diseñado por usuarios de la residencia Entre Pinares del Mercadillo, una residencia que trabaja en Andújar con personas con necesidades especiales, con la colaboración de la Asociación AFEMAC para el díptico. Este año, para este día tan especial, el Ayuntamiento de Andújar ha contado con una persona relevante para dar visibilidad a estas personas con capacidades diferentes, y no es otra que Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui. Manuel González Mezquita. Este año hemos querido dar un revulsivo también bastante importante a este día y hemos querido también contar con una persona, bajo nuestro punto de vista, bastante especial. Cantante, actor, rapero y deportista a nivel nacional de bocha, y que todos, cuando digan nombre, conoceréis. En este caso estamos hablando de Juan Manuel Montilla, como todo el mundo lo conoce, El Langui, y que contaremos con su presencia el próximo día 3 de diciembre en Andújar para realizar principalmente una jornada de concienciación, una jornada de sensibilización con el que utilizaremos su cortometraje, que, como bien sabéis, ha sido algo más que notable, ha sido presentado hace poquitos meses en Madrid. Concretamente el cortometraje se llama Intentando. Y además también tendremos el privilegio de contar con él durante un tiempo determinado para hablar de su experiencia de vida y de cómo ha afrontado su discapacidad. En este cortometraje también aparece su hijo, entonces entendemos que va a ser bastante importante para las personas que tienen algún tipo o sufren algún tipo de discapacidad, y concretamente lo realizaremos ese mismo día, el 3 de diciembre, a las 11:30 en el París, en Multicines, en la sala de cine de nuestra localidad. Es importante destacar también que tiene un aforo limitado y obviamente hasta que lo abriremos, será entrada libre hasta que completemos el aforo. Además de esta actividad, y entre el 2 y el 9 de diciembre se van a realizar charlas, conciertos, talleres de sensibilización, talleres de yoga accesible, viajes en el tren navideño y jornadas de formación para empleados municipales para la comunicación con personas de discapacidad auditiva. Sobre todo esto último, el concejal ha resaltado que el Ayuntamiento de Andújar fue pionero en este tipo de comunicación y ha explicado lo que se va a realizar en esa formación. El Ayuntamiento de Andújar fue el primer ayuntamiento de toda Andalucía en hacerse accesible en temas de discapacidad auditiva, y lo que vamos a dar una formación, aunque hay alguna serie de áreas municipales, concejalías que ya tienen esta formación, pero vamos a reiterar esa formación sobre todo para poder darle cobertura y que las personas con discapacidad auditiva que acuden al ayuntamiento pues puedan interaccionar con los funcionarios con ningún tipo de problema. En nuestras redes sociales podrán ver detalladamente dónde y cuándo se van a realizar todas estas actividades. Servicios informativos de Radio Andújar. Pues seguimos, de discapacidad a cultura, con el patrón de Andújar y de la diócesis como protagonista. Sí, porque Andújar acoge estos días el segundo ciclo San Eufrasio en la cultura, una cita que busca profundizar en la figura del patrón de la ciudad desde distintos enfoques. Para conocer qué supone este ciclo y cómo lo afronta la hermandad, hemos hablado con su presidente, Salvador Paulano, que nos detalla los objetivos y el momento que vive
viven. Salvador Paulano explica cuál es la intención principal de la hermandad con esta segunda edición. Lo que queremos es dar a conocer la figura de San Eufrasio en todos sus ámbitos, no solo en el ámbito histórico, también en el artístico y, como no puede ser de otra manera, también devocional. La razón de ser de estos ciclos, que el patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén se dé a conocer a la ciudadanía y que vayamos conociendo un poquito más su mensaje. Insiste además en la importancia de que reconozcamos el papel que San Eufrasio ha tenido en la historia de Andújar. Fue el primer evangelizador que vino por nuestras tierras, el patrón de nuestra diócesis y el patrón de la ciudad de Andújar. Normalmente siempre en cualquier ciudad que tiene su patrón, pues tiene su impronta, su importancia, y desde el conocimiento entendemos que podemos llegar más a entender el patronazgo y a entender el porqué de San Eufrasio. También recuerda cómo vivió la hermandad la presencia de San Eufrasio en el Rosario Magno celebrado en Jaén. Pues supuso un regalo muy bonito, y precisamente en este 40 centenario de la fundación de la hermandad, y que coincidió con el 450 aniversario del patronazgo de la diócesis y el 400 aniversario del patronazgo de la ciudad de Andújar, pues que presidiera la imagen de San Eufrasio y que la hermandad estuviera en la procesión magna, fue un regalo, una experiencia magnífica. Y adelanta algunos de los proyectos en los que trabajan de cara al próximo año. Bueno, como veis, ya estamos se ha organizado este primer acto cultural. Hay previsto también la edición de un libro de la historia de la hermandad de San Eufrasio actualizada, que Enrique Gómez se comprometió a actualizar su historia, que ya en su momento inició, ya con datos más recientes, y también la publicación de un panegírico, un pregón del siglo XVI, de finales del siglo XVI, que apareció en la Universidad de Sevilla, en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, y que queremos, pues ya hemos encontrado patrocinio para que se pueda editar el facsímil y la traducción al castellano moderno, para entender un poquito qué es lo que pone. Un ciclo que se clausuró ayer y del que también le daremos cumplida información. Más temas de agenda. Con el Black Friday se ilumina hoy Andújar con el alumbrado extraordinario a las 8 en la Plaza de la Constitución y con protagonismo para el empresario Jesús Lozano, uno de los más veteranos empresarios reconocidos de nuestra ciudad, que a sus 86 años continúa al frente de su negocio, Puertas Lozano. Él se va a encargar del botón, ese botón con el que se ilumina la Navidad en Andújar, y luego pues habrá música y habrá actuaciones del Gospelit, por ejemplo. Y no nos olvidamos que hoy se inaugura la primera edición de Oleoturismo, que entre hoy y mañana se va a poder vivir en la Plaza de la Constitución, donde los AOVES de Andújar y de la comarca son los grandes protagonistas. Está previsto que en torno a las 12 de la mañana se inaugure este oleoturismo. El concejal del área, Juan Carlos Martínez, ha subrayado que Andújar es tierra de olivos y estas jornadas representan una oportunidad para mostrar el trabajo de nuestras empresas, acercar al público la cultura del aceite y reforzar la promoción turística del municipio. Haremos un seguimiento de estas jornadas, lógicamente, por si acaso no tienen la oportunidad, que sepan de lo que ha ido, pero les invitamos a que participen, porque a lo largo de hoy y de mañana va a haber muchas actividades, catas, maridajes, actividades infantiles y la venta de aceite. Por lo tanto, tenemos por delante un fin de semana muy interesante. Como interesante va a ser la conferencia que sobre el río Guadalquivir y las inundaciones va a pronunciar esta tarde José Manuel Marín Señán, todo un experto en la materia, un experimentado geólogo que desde hace años nos está hablando del comportamiento del río Guadalquivir, que muchas de las cosas que de alguna manera fue vaticinando en base a su experiencia de geólogo se han ido produciendo, y por lo tanto va a haber que escucharlo hoy. Llega a iniciativa del Consejo Local de Izquierda Unida en la conferencia Cuenca del Guadalquivir, el riesgo de inundaciones en Andújar. Es geólogo, como decimos, Marín Señán, y miembro de la Sociedad de Geología de España. La cita a las 7 de esta tarde, abierta al público en general, en el Palacio de los Niños de Don Gómez. Pues de todo esto tomamos nota. Les deseamos como siempre lo mejor y un feliz fin de semana. Hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.